Muy buenas, Turbo Estudiante, mi nombre es Jorge Cuervo, creador de turbomemory.es, y en el vídeo de hoy te voy a contar cuál es la variable que cambia por completo tu preparación, esa variable la cual tienes que tener tu foco puesto el 100% de las veces que te pongas a estudiar. Es la única variable que va a hacer que de verdad mejores, que empieces a tener resultados consistentes a lo largo del tiempo. Así que presta mucha atención para dominar esta variable, porque Turbo Estudiante, ¡empezamos! Entonces, una vez tenemos esto claro, tenemos que hacer una diferencia espectacular y estoy seguro de que te vas a sentir identificado con esto que te voy a decir, y es que cuando nosotros aspiramos a estudiar 12 horas al día, entra en conflicto dos variables clave, que es el tiempo versus rendimiento. Déjamelo en los comentarios. ¿Cuánta gente conoces que haya ido, no sé, un día a la biblioteca a estudiar o a un sitio más público a estudiar y que se pasa el día de cháchara? Que utilizan más bien esa biblioteca o ese centro de estudio como zona de socialización. Gente que va ahí a tomar el café, que dice, sí, yo estoy 10 horas en el centro de estudios, pero realmente eso no dice nada, porque el centro de estudios, lo que están haciendo dentro de ese centro de estudios, no es realmente estudiar. Están utilizando la palabra tiempo para justificar su ausencia de resultados futura, que tampoco me quiero meter mucho en este tema, pero quiero que lo veas de esa manera. ¿Cuánta gente conoces que dice, no, sí, yo estudio 10 horas al día? Pero la pregunta es, ¿de verdad estudias 10 horas al día? ¿Cuánta gente? Yo, en mi caso, conozco así de personas. De hecho, los centros de estudio aquí en Oviedo, en temporada de exámenes, había que hacer cola. Había que hacer cola. O sea, esto es algo de locos. Y había gente haciendo cola para entrar a ese centro de estudios. Cuando no tiene sentido. ¿Por qué harías cola para estudiar cuando puedes estudiar en tu casa? Si la variable más importante que tienes es el tiempo, porque estás trabajando contra reloj, ¿por qué esperarías para entrar a un cubículo? No tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Esto por qué ocurría? Porque efectivamente estas personas o este tipo de personas utilizaban ese centro de estudios como centro de socialización. No es una variable relevante. Por eso es importante tener en cuenta que el tiempo no es la variable a tener en cuenta. Si lo llevamos al tema del deporte, ¿cuánta gente conoces que dice, sí, yo voy 2 horas al gimnasio al día, pero realmente nunca tiene resultados porque está contando el tiempo? Aquí nos hemos hartado de decirlo. No cuentes las horas y haz que las horas cuenten. ¿Cuántas personas conoces? Yo así. ¿Cuánta gente, ahora que estoy flipadísimo aprendiendo a nadar, cuánta gente veo en las calles que realmente están en la piscina, pero no están nadando? O están nadando haciendo el tonto. Bien, entonces es importante tener en cuenta que hay dos variables que entran en conflicto, que es el tiempo versus el rendimiento. Porque ahora volvemos al deporte en este caso, o a la oposición, y es, a mí me da igual que me digas que estudio 10 horas al día. Lo que quiero saber es de esas 10 horas cuántas rindes y cómo rindes. Es importante. ¿Me explico o no? Lo más importante en este esquema que estamos viendo es tener muy claro que esta variable nos da bastante igual, aunque suene un poco contraintuitivo porque queremos ser capaces de estudiar 12 horas de forma efectiva, pero no es contraintuitivo si vemos la segunda parte de la frase, que es de forma efectiva. Y para estudiar 12 horas de forma efectiva tenemos que poner el foco en el rendimiento. Es importantísima. No dejarse embaucar por esto, ¿vale? Por decir, he estudiado 10 horas. No, eso me da igual. Yo quiero saber, de esas 10 horas, ¿cuántas cuentan de verdad? De hecho, es súper contraproducente porque la mayoría de personas, 99%, que dicen estudiar más de 3 horas al día, igual realmente no aprovechan ni 30 minutos. Es así de triste y es algo que yo conozco a la perfección y lo he visto, lo he vivido en mis propias carnes. Y aquí, antes de avanzar, hay algo fundamental que es aquí donde se cometen muchísimos errores por una razón que es un poco más compleja de lo que parece. Un poco más compleja de lo que parece. Fíjate, en el deporte, y casi en el propio trabajo, en cualquier categoría, en cualquier área profesional, cuando la gente evalúa el rendimiento, tiene métricas que le dan datos, ¿vale? Tienen métricas, tienen valores medibles, es medible el rendimiento. Es medible el rendimiento. Cuando yo voy a entrenar, a nadar, yo sé exactamente qué es lo que estoy haciendo, cuánto tardo en nadar, cuántas brazadas hago,
cuando salgo en bici lo mismo, cuando corro lo mismo, cuando estás en el trabajo lo mismo, te dirán, Mariano, tío, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Reportes, etcétera. ¿Para qué? Para medir precisamente tu rendimiento. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que en el estudio nadie te ha enseñado a medir ese rendimiento. Nadie te ha enseñado cómo tomar métricas de lo que tú estás haciendo. Porque yo ahora te pregunto, ¿cuál es tu ratio de memorización, por ejemplo? ¿Cuántas palabras escribes al minuto? Cuando tienes que, por ejemplo, si tienes un examen de desarrollo, esa métrica es fundamental. ¿Cuántas palabras escribes al minuto? Y tú me preguntarás, ¿por qué esa métrica es fundamental? Muy sencillo, porque si tú tienes un examen de 60 minutos, no tiene sentido estudiar algo que te lleve a escribir más de 60 minutos, porque si lo estudias y te lo preguntan, te vas a quedar fuera de tiempo. Entonces, es fundamental que si queremos evaluar el rendimiento, tenemos que empezar a entender que necesitamos métricas, necesitamos medir ese rendimiento. Necesitamos herramientas que me den esa métrica para que pueda mejorar y mantener el máximo rendimiento durante el máximo número de horas posibles. Vale, entonces, ahora que entendemos que tenemos que poner nuestro foco en el rendimiento y no en el tiempo, la pregunta del millón sería, efectivamente, la que acabo de decir es, ¿cómo puedo medir ese rendimiento? O bueno, mira, voy a ir un paso atrás. Y es, cuando nosotros hablamos de estudiar 12 horas al día, yo te pregunto, ¿qué implica? ¿Qué significa? Es una palabra demasiado global, al igual que entrenar. ¿Qué significa entrenar? ¿Qué has hecho en el entrenamiento? ¿Me sigues? ¿Me explico? Necesitamos saber a qué nos vamos a dedicar cuando hablamos de estudiar, porque estudiar implica muchas subdinámicas, ¿vale? Hay una dinámica que es estudiar, es la que engloba todo, vamos a decir, y estudiar podría ser, por ejemplo, leer el temario, podría ser, por ejemplo, subrayar, podría ser hacer esquemas, podría ser, ¿qué más? Memorizar, por supuesto, memorizar el temario. ¿Qué más podría ser? Leer, subrayar, hacer esquemas, memorizar el temario, comparar temarios, puede ser también, comparar temarios, etcétera. O sea, hay un montón de subdinámicas dentro de esta categoría que es estudiar. ¿Me sigues? ¿Me explico? Entonces tenemos que saber, primero, en primer lugar, cuál es la variable que realmente determina que tu rendimiento se dispare. Fundamental, ¿vale? En este caso, creo que está clara. La variable que realmente hace que tú consigas resultados en tu oposición es la de memorizar. Cuanto más contenido memorices en menos tiempo, mucho mejor. Y cuanto más sólida esté la información el día de tu examen en tu cabeza, destacarás por encima de tus competidores y la probabilidad de sacarte la plaza por encima de ellos es máxima, ¿bien? Entonces, tenemos que entender cuáles son las métricas o qué métricas podemos obtener de aquí. Por ejemplo, para no hacer este directo excesivamente largo, porque me podría enrollar infinito, podrías poner tu foco en cuántas palabras memorizas, cuál es tu ratio de memorización, por ejemplo. Ojo, importante, ¿cuánto tardas en memorizar de forma sólida? O sea, no de un día para otro, no me vale. De hecho, si estamos poniendo el horizonte en estudiar 12 horas al día, entiendo que me he explicado bien al principio diciendo que no es para todos, que estamos poniendo el foco en el medio-largo plazo, ¿vale? No vas a conseguir estudiar 12 horas bien fuertes con el máximo de rendimiento mañana. Pero si pones el foco en el largo plazo, podrías poner en práctica esta métrica y entender o poner el foco en cuál es tu ratio de memorización por 1000 palabras de aquí a 2 semanas o 4 semanas. ¿Cómo hacer esto? Bastante sencillo, cogemos el temario, por ejemplo, cogemos un renglón al uso, porque las páginas tampoco me valen, debido a que, dependiendo del temario, pues unas páginas son de una manera u otras, ¿vale? O sea, tienen formatos diferentes. Cogemos una página que pueda ser, estoy buscando la palabra, que es una página que es representativa de tu temario, cuentas las palabras de un renglón, cuentas los renglones que tienes, multiplicas y estudias ese temario o esa página y calificas o te pones a prueba de ese punto en el que has empezado a hacer esta prueba en 1 semana, 2 semanas y hasta 4 semanas. ¿Vale? Tienes que entender o tienes que saber cuánto tiempo te lleva memorizar una página como esta, ¿vale? Es importante. Ahora te recomiendo que veas este vídeo para seguir profundizando sobre el tema, que te suscribas al canal y que te registres en turbomemory.es, ahí donde hacemos de tu memoria tu mejor arma. ¡Yeah!